Rafael Carmona, estudiante de Ciencias Políticas y miembro de la Federación de Jóvenes Comunistas de México. ¿Qué tal? Buenas, ¿qué tal? Bienvenido a Caos Pro Quo. Fíjate que en Latinoamérica siempre ha sido un ejemplo, ¿no? En algunas cosas para Europa y creo que también para el mundo. Y vamos a ir directamente con las preguntas. Hemos conocido que en la historia casos donde en la sociedad la patria era un eje vertebrador, ¿no? Hay ejemplos, como por ejemplo lo fue en Cuba, o también pudo pasar de alguna de otra manera con Perón, o incluso un sentimiento patriota de clase, eso sí, en Chile. ¿Ha pasado lo mismo en México? En México lo que se puede decir que ha sido la izquierda, las izquierdas, todos estos movimientos progresistas, los socialdemócratas, los nacionalistas tienen un gran sentimiento patriota. Históricamente viene de la Revolución Mexicana, a partir de los primeros años del surgimiento de la nueva Constitución de 1917 y el partido que seguro que conocen, el PRI, Ujú. y inició una cultura nacionalista en México de una manera tremenda. Estoy casi convencido de que aquí suceden cosas que no pasan allá en España. Ajá. Por ejemplo, aquí cuando va uno al colegio, a la primaria, la secundaria, todos los lunes es himno nacional, hacer honores a la bandera, Ujú. juramento a la bandera, y los colegios tienen una formación que le llamamos escolta, que es una formación de estudiantes con un pequeño estudio militar, pues que hacen un recorrido con la bandera mientras se cantan todos estos himnos. Y entonces eso sería la cultura que ha creado el PRI después de la Revolución Mexicana, ¿no? El Ujú. PRI, un partido que tuvo 60 años en el poder. Y fuera de eso, en las rupturas que se dan en el PRI, que genera un movimiento de izquierda diferente, con la llegada del neoliberalismo, esta apuesta del PRI a una apertura más de los mercados, un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Esta izquierda nueva que se llama cardenista, que es en homenaje, es en honor al general Lázaro Cárdenas, que fue miembro de un partido anterior al PRI, que es el que le da origen al PRI, es tiene también esta postura nacionalista, ¿no? Y son los referentes más importantes de este movimiento socialdemócrata en México, Ujú. porque el general Lázaro Cárdenas fue quien llevó a cabo la expropiación petrolera, la reforma agraria que le dio tierras a los campesinos. Entonces, en México, el nacionalismo, el patriotismo están en la izquierda, en todas estas posiciones de izquierda. Claro, has trabajado muy cerca del comunismo mexicano, que, como has dicho, es bastante nacionalista, no como pasa aquí, por la cultura también de la guerra civil y lo que pasó con la sociología del franquismo, que básicamente los símbolos que representaban a la izquierda se olvidaron, ¿no? Entonces, pasa lo mismo allí, o sea, tenéis la misma bandera tanto izquierda como derecha, es una bandera universal para todos, o la derecha de alguna forma tiene distintas banderas. No, es la misma bandera. Es la misma bandera porque incluso el PRI, ese partido que estuvo tantos años en el poder, en sus colores tiene el verde, blanco y rojo, que son los colores de la bandera de nuestro país, acá en México. La derecha, que es el PAN, pues es una derecha que se ha pronunciado por un nacionalismo, pero esas posiciones ya nacionalistas, como pues más de derecha, ¿no? De pues, la Ujú. cuestión de la migración, sobre todo la cuestión del mercado y conservadores, porque son muy católicos, Ujú. pero aquí no existe eso. O sea, la gente de antes, de hace muchos años, los viejos y muchos de los que ya han muerto, decían que votaban al PRI, porque votar al PRI era votar a México, porque ahí encontrabas los colores de la bandera nacional, imagínate, o sea, Ajá. es sorprendente, ¿no? Mi bisabuela, que murió apenas hace unos años, lo hacía también. Qué maravilloso el tema de los colores en la política. Es un tema que seguro que se hablará aquí en Caos Pro Quo y por supuesto estás invitado. Déjame que te pregunte, porque siempre he tenido esta duda, que, bueno, el patriotismo, el nacionalismo puede ser de alguna manera incluyente o excluyente. ¿Crees que en Latinoamérica puede haber algún tipo de patriotismo incluyente donde los pueblos latinoamericanos se junten
en pos de unir sus fuerzas para, como hizo Estados Unidos o como hizo la Unión Europea, ¿no? Una unión política para afrontar de alguna manera todo vuestro problema que tenéis con Estados Unidos en este mundo tan globalizado. Bueno, sí, es una aspiración muy ambiciosa porque en la cuestión de Latinoamérica tenemos a alguien que no lo permitirían que existieran las condiciones, ¿no? Tenemos a Estados Unidos que acosa en todo momento a Latinoamérica y además de eso, que a Latinoamérica no somos todos iguales. O sea, Ujú. Colombia, Venezuela, Ecuador son países que se identifican entre ellos porque tienen cierta historia similar en su pasado. Ujú. Pero Argentina y México, no. No. México y Chile, Colombia y Argentina, esos son un poco difíciles. Pero ¿crees que de alguna Ese es, manera se podrían dejar las diferencias atrás para juntarse, para tener más poder entre todos? Digo, una unión política o más económica que política, incluso como es la Unión Europea, donde la única unión política que hay es un parlamento que dicta, pero aunque aún así, en teoría, cada país tiene su propia soberanía. bueno, eh, yo, yo pienso que hay entre los países, sí puede existir voluntad Ujú. entre Latinoamérica, pero es tanto como puede existir paz entre Corea del Norte y del Sur, Ya. por así decirlo. Si tenemos a alguien que nos hostiga en todo momento, como es Estados Unidos, es una situación que se daría de una manera muy complicada. Eh, Chávez intentó hacer eso con los países progresistas de los gobiernos de América Latina, pero pues con la llegada de Macri, la salida de Kirchner, todas esas aspiraciones han ido perdiendo. Ya. Oye, como persona de izquierda en México, ¿qué tienes que decirle a la izquierda española? Ya, porque te recuerdo que en España, en la elección del 28 de abril, ganó la izquierda, el bloque de la izquierda, pero de alguna u otra manera no llegaron al gobierno y en estas nuevas elecciones Podemos ha tenido una escisión, como todos los partidos de izquierda, eh, que es Errejón, ¿no? Entonces ahora tenemos otro partido más en la ecuación de la izquierda. Como comunista en México, ¿qué tienes que decirle a la izquierda española? Bueno, es que la diferencia entre México y España pues es el sistema, ¿no? Uno es parlamentario y el otro en México es presidencialista. Ujú. Entonces acá con 35% de los votos, 30% de los votos, un presidente de izquierda puede hacer gobierno ejecutivo. Y en cambio en España eso es una completa dificultad. Aquí en México tal vez sería posible con el nuevo gobierno de Andrés Manuel, que ha ganado con más del 60% de los votos, Ujú. más del 50% de los diputados en el Congreso y más del 50% de los senadores. O sea, ha arrasado. Ujú. Entonces, la izquierda española, que está dividida en dos partidos, por así decirlo, si consideramos al PSOE como un partido de izquierda y al Podemos como el otro, Ujú. pues hace difícil que hagan que haga gobierno de izquierda en España si estos dos partidos no coinciden. Ya. Si estos partidos no coinciden, no hay. Entonces, la diferencia pues también con la forma eh, de su sistema electoral español. Tenemos en España lo que se llama la cloaca del Estado, que últimamente lo que ha servido ha sido para perjudicar a la izquierda española y que Podemos, por ejemplo, no llegue al gobierno, ¿no? En México podemos decir que hay una represión estatal contra grupos de izquierda, contra grupos de sectores populares que luego de ahí sale la izquierda, como es el caso Ayotzinapa. ¿Qué me puede decir de eso? Sí, en México ha gobernado casi desde la revolución para acá el PRI y dos sexenios que estuvo el PAN. Entonces, el PRI es un partido que es muy difícil de catalogar su posición ideológica. Muchos le dicen que es un partido completamente pragmático. Ujú. ¿Y por qué esto? Porque, por ejemplo, hace 5 años, cuando el PRI, después de 12 años de estar fuera del poder, llega a la presidencia,
en la escuela normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, los estudiantes, eso está en el estado de Guerrero, mi estado donde yo vivo. Ujú. Los estudiantes siempre han sido muy, siempre se han movido bastante, han llevado a cabo organizaciones sociales, mucha confrontación con los gobiernos locales, estatales y federales, demasiado. Entonces siempre se han sido perseguidos. Incluso se sabe que se infiltran miembros del ejército dentro de esta universidad. Ujú. Y bueno, hace 5 años se cumplieron, hace unos días, el 27 de septiembre, se cumplieron 5 años de la desaparición de 43 estudiantes. 43 estudiantes de esta escuela normal, que no es un caso aislado, no es un caso del gobierno en turno, sino que es algo que ha sido histórico en el en el estado mexicano. O sea, el estado mexicano ha hecho esto durante toda su vida post-revolucionario. Y bueno, algo de lo que se sabe es que esto sucedió en el 2014 y en el 2012 esta escuela normal, rural, Ujú. tenía una discusión interna, que era llevar a cabo una guerrilla en el estado de Guerrero, un movimiento armado, como el que hicieron en los años 70. Entonces en México, los movimientos de izquierda hasta la fecha, como sucede en Colombia, sobre todo los campesinos, son completamente reprimidos con toda la fuerza del Estado, desaparecidos, asesinados. Miembros del Partido Comunista de México han sido asesinados también en estos años, pero a nivel internacional no se hace tanto Eco. escándalo, por así decirlo, como sucede en los casos de Colombia. Yo es que fíjate que creo que oprimir al pueblo es de alguna forma aplastar algo que al final te va a explotar en la cara, ¿no? Es muy peligroso intentar aplastar al pueblo cuando al final se te puede revelar, ¿no? Y bueno, y con esto acabamos. Muchísimas gracias, Rafa, por Hombre, acompañarnos hoy. Espero que vuelvas y bueno, ¿algo más que decir? no, bueno, me gustaría recomendarles un cortometraje de 12 minutos que está en YouTube o YouTube, que se llama Las Montañas Invisibles, que habla sobre la guerrilla de los 70 aquí en Guerrero. Ujú. Y bueno, es espectacular el cortometraje. Vale, ok, lo veremos. Lo pondré aquí en la descripción del vídeo de YouTube, así que todos a mirar ahí abajo, a mirarlo. Bueno, muchas gracias. Sí, ¿de qué?